Auspicia Cultura Rec, Librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. AG, más de 15 años ofreciendo un espacio para el arte que nuestra ciudad merece. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. Esta tarde en Cultura Rec, como lo anticipábamos hace unos minutos, vamos a estar celebrando los 25 años de la Asociación Cultural El Puente, un espacio cultural independiente muy pero muy importante de la ciudad de Santa Fe y muy querido sobre todo por los artistas, que eso debe ser lo que es impagable, porque uno puede cumplir un montón de años, pero que los artistas lo quieran, lo sientan propio y utilicen los escenarios con mucho amor, eso no tiene precio. Y para celebrarlo y para hablar de lo que van a hacer ellos para festejar estos 25 años, estamos con un integrante histórico, fundador, con Mario Ruiz, el negro, y estamos con Agustina Decut, que es la actual presidenta del Puente. ¿Cómo andan? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno. Luciano, y buenas tardes a toda la audiencia de este programa. Bueno, gracias por venir a Cultura Rec. Y bueno, vamos a repasar un poquito esta historia y bueno, ¿quién mejor que Mario para contarla? Vamos a refrescarle la memoria sobre todo a los más jóvenes. ¿Cómo nació el Puente? ¿Cuáles fueron las inquietudes? ¿Cómo se encendió ese fueguito que todavía sigue vibrando? Bueno, yo ante todo agradecerte, Lucho, la invitación y abrir un poco este espacio para conversar de estas cosas, ¿no? Porque siempre vos estás apoyando al trabajo de los actores culturales de la ciudad. Y el Puente surgió en el año 98 a partir de un grupo de gente vinculada al arte, fundamentalmente a la música, que vio la necesidad en aquel momento de unirse, de juntarse, de juntar esfuerzos para abrir un ámbito o un lugar por donde la música pudiera circular en la ciudad. En aquella época había muy pocos ámbitos. Estamos hablando de una... 98. Sí, de una década bastante oscura para una ciudad tan luminosa como la nuestra artísticamente, sí, que eran los 90 y principios de los 2000. Sí. Era muy difícil poder tocar. O sea, uno personalmente veníamos de hacer algunas incursiones en la música y ahí nos empezábamos a conocer con gente del ámbito y bueno, a veces nos juntábamos en las casas, ahí era un ámbito de encuentro donde la guitarra y siempre la música era el punto convocante, hasta que un día dijimos, ¿por qué esto que hacemos acá entre nosotros no lo hacemos para toda la gente? Digamos? No buscamos un ámbito. Bueno, nos pusimos ahí en campaña, apareció la posibilidad de tener un espacio, un ámbito físico y eso aceleró todo el proceso, ¿no es cierto? Porque además se constituyó jurídicamente una asociación civil sin fines de lucro. Hubo que generar toda esa tarea también, también un poco la herramienta orgánica para llevar adelante eso. Claro. Y la primera sede de la asociación apareció allá en la Costanera, en el norte de la Costanera, donde es el Club de Niños Manuel Belgrano. Ahí acondicionamos un lugar que había para empezar a desarrollar eso. Y bueno, y la verdad que la historia que empezó ahí fue una historia que no lo imaginábamos al principio cuando comenzamos a dar los primeros pasos. Nombrame alguno de los primeros artistas así que te conmovieron o que los conmovieron a todos ustedes que tocaron en ese escenario, en ese primer escenario. Bueno, ese ámbito permitió que aparecieran en la superficie generaciones de músicos nuevos que yo, por mi generación, no los conocía. Nosotros éramos una generación mayor. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, bueno, ya lo conocíamos a Martín Sosa, el Oso Sosa, que estuvieron participando en los primeros tiempos, ¿no es cierto? Patricia Barrio Nuevo. Pero empezaron a aparecer otra generación más joven, donde ahí estaban Horacio Castillo, donde venía Horacio con Javier Colli, con Yunes Paidú, que formaban la tríada,
Guillermo Ibáñez, que era muy jovencito, era tal vez el más joven en aquel tiempo. Apareció Natalia Pérez, que justo estaba desembarcando también de Solvecia. Bueno, el grupo Escaramujo, que ya hacía un tiempo que venían produciendo musicalmente sus cosas. Carlos Elco, que venía de Esperanza, con los muchachos del dúo Salavina. Y era increíble todo lo que apareció. Te estoy nombrando algunos nomás, sí, pero bueno, con por lo que me supuesto nombraste que fueron muchos, y se dio esa conjunción temporal, que coincidieron toda ese caudal de músicos en ese mismo momento y en ese mismo tiempo produciendo cosas, y no tenían lugares a donde mostrar lo que estaban haciendo. Por eso se dio como una apropiación del espacio. Se lo incorporaron y se incorporaron ellos como parte de ese espacio, y se sostuvo así. Y te diría que no pasó mucho tiempo de eso. En el año 2000 se generó a partir de eso la Peña del Puente en Cosquín, digamos, ¿no? Y eso fue una locura que hicimos, digamos, trasladar todo a la ciudad de Cosquín y armar la peña allí. Pero eso le dio una fortaleza al proyecto impresionante y una identificación de los músicos muy fuerte. Todavía hasta hoy se acuerda la gente de aquella aventura que fue aquello. Qué maravilloso. La quiero sumar a Agustina y quiero remarcar esto que charlábamos hace un segundo fuera del aire, que bueno, Agustina es la presidenta, es súper joven. ¿Cuántos años tenés, Agustina? 25, y tiene una historia muy, muy sentida con la asociación cultural, y quiero que la cuente ella. Bueno, sí, yo soy presidenta hace 5 años del Puente. Yo me sumo a participar activamente en el 2015, pero bueno, el Puente fue algo que estuvo siempre para mí en mi vida. Mis papás fueron socios fundadores y bueno, entonces para mí no era algo bastante común el estar en las peñas del Puente, el pasar por ahí, y después ya cuando era más adolescente también ir a otro tipo de eventos. En ese momento se había empezado a hacer el Rock por el Puente, que era un ciclo que se hacía en el Molino Marconetti, y que bueno, también como adolescente estaba muy bueno formar parte de eso. Eso fue un poco también lo que me incentivó a empezar a participar del otro lado, también al ver que había gente joven, un poco más grande que yo, pero joven que estaba ahí llevando adelante el espacio. Y bueno, me pareció importante poder aportar al proyecto. Que bueno, que es un proyecto que no es fácil, la verdad la gestión cultural independiente, claro. Tiene todas sus complicaciones, pero que la verdad al final termina siendo muy satisfactoria, sobre todo con esto que vos decías, de cuando los músicos realmente sienten a nuestro espacio como una casa, que es lo que nosotros por ahí siempre hacemos alusión, y es lo que nosotros intentamos, que lo sientan como lo sentimos nosotros. Qué bárbaro. La verdad que me parece un gesto hermoso también de todo el colectivo del Puente, el haber seleccionado a alguien tan joven como haber elegido a alguien tan joven como presidenta. Me parece que da un mensaje maravilloso, donde generalmente en las instituciones suelen enquistarse años y años y años las personas que la fundaron y no dejan nunca la silla. Y me parece que esto está buenísimo, de abrir el juego, de poner sobre la mesa, repartir de vuelta las barajas, y eso le da una juventud, lo hace muy vivo al proyecto. Yo quiero compartir algo con ustedes que para mí también son especiales, por supuesto, como melómano y como periodista cultural. Y estábamos hablando también fuera de aire con Mario. En el año 2009, ustedes lo trajeron al gran Alejandro del Prado, un trovador, cantante, que fue nada más ni nada menos que alguna vez guitarrista de Alfredo Zitarrosa, a tocar. Bueno, lo trajeron un par de veces, pero en una de las veces, la segunda, yo tuve la suerte de entrevistarlo.
Y si les parece, vamos a compartir 2 minutitos desde el Prado hablando sobre lo que significó esa experiencia con Citarrosa, y luego quiero que me cuenten algo de lo que pasó arriba del escenario y abajo por aquellos días y en el asado a lo mejor. ¿Lo vemos? Lo llamo a Alfredo un día y le doy un cassette que yo había grabado y lo voy a ver a un lugar, un estudio todo en penumbras. Recuerdo el color marrón, oscuro, y él con anteojos marrones, traje marrón, todo así, oscuro, todo en penumbras. Bueno, muy bien, me recibió muy bien, me atendió muy bien, me dice, sí, pero yo no tengo laburo, ¿eh? Y digo, sí, pero yo no vine a tener laburo, maestro, digo, nada más quería conocerlo. Bueno, muy bien, muchas gracias, chao. Él escucha el demo y hacía falta uno, de repente, y en el demo ese yo tenía grabado una milonga de Edmundo Rivero a Buenos Aires, que la tocábamos con este pibe y el otro, linda la guitarra. Él lo escuchó, le llamó la atención, porque él también había empezado en radio presentando como locutor a Edmundo Rivero. Y bueno, un día me llama un argentino, un Caíto, que me dice que Alfredo necesitaba un guitarrista para hacer una función al Teatro de la Ciudad, en México. Y bueno, yo fui a un ensayo, me impactaron las guitarras, ver las 4 ahí en el ensayo. Y de a poco yo voy a la segunda guitarra, punteos. No era todavía muy ducho con los punteos. Aparte me ponía todavía nervioso, así, tocando los punteos, todo eso. Pero me la rebusqué, todavía 4 o 5 guitarras. Debutamos en el Teatro de la Ciudad, me prestaron un saco, ¿viste? Un zapato. Pero bueno, la hicimos y Alfredo proyecta entonces armar giras y me mandan al guitarrón. Y ahí, bárbaro, porque yo todos los ritmos los tenía, las milongas, zambas, gatos, la chamarrita la aprendí, y otros esos estilos raros de milonga que hacía Alfredo, que él las pasaba con onomatopeya, o cainga, tinga, ¿no? Una experiencia inolvidable. Empezaron giras por México, pero por 40 ciudades o varias veces, las mismas, y siempre viendo el éxito que tenía Alfredo. De Alfredear, si está rociando. Ahí estaba el archivo de año 2009 en un programa que teníamos con el fundador de esta radio, con Connie Cherep, en Cable Video Santa Fe. ¿Qué pasó aquellos días que estuvo el maestro? Este es un ejemplo nomás. Bueno, la verdad que es muy emotivo escucharlo ahí a Alejandro. Alejandro, en la historia personal mía, digamos, fue un referente muy importante en los años 80. Ni hablar. Vos sos más chico, ¿viste? Sí, ¿no? yo nací en esos años, pero claro, obviamente. Por lo que fue la primavera democrática, en aquellos años yo te podría decir que Alejandro del Prado, para nosotros que éramos estudiantes universitarios y que íbamos a las peñas universitarias en aquel tiempo, y te diría que estaba a la altura de Silvio Rodríguez en la consideración y en el gusto de la gente. Claro, sí. En verdad, porque la verdad que es un compositor extraordinario y tiene canciones memorables. De hecho, grabó con Silvio, claro. Exactamente. Y una canción grabada con Silvio. Y bueno, y ese recuerdo que él trae de su participación con Alfredo Citarrosa. Estamos hablando con un coloso. Es tremendo. Humanamente, Alejandro del Prado es un tipo, vos tuviste la oportunidad de conversar con él, tan cálido y tan querible, digamos, ¿no? Y uno lo disfruta estando también en la sobremesa y compartiendo cosas. Y en el escenario, bueno, produce unas canciones, tiene unas canciones que forman parte ya del patrimonio cultural nuestro. Un gusto fue haberlo podido traer, y yo estaba recordando también, ¿no es cierto? Porque al principio hablábamos que el Puente fue un espacio de encuentro de los músicos locales y regionales. Pero también después pudimos dar ese salto de empezar a traer artistas nacionales o algunos internacionales, que el concepto era que si no los traía el Puente, no los traía nadie. Es verdad, sí. Entonces, hay algunos productores sabían de la existencia nuestra y se contactaban con nosotros para proponernos, asociarnos para organizar esos eventos. Claro. El primero de todos esos, no me puedo olvidar, fue el recital de Raúl Barbosa.
que volvía después de muchos años de estar en París y sin haber vuelto a la Argentina. Creo que hacía como 12 años que no volvía. Entonces era como que tenía que empezar de nuevo a crear su público acá, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, ese fue el primer desafío que lo hicimos. Y después fue Pedro Aznar, por ejemplo, cuando empezaba su carrera solista también, que ahí nos asociamos con la UNL, con Cultura de la Universidad, Mirá con vos. Damián Rodríguez Quez en aquel Qué momento. grande, Damián, sí. Generamos muchas cosas juntos con el puente y Cultura de la Universidad. Sí, sí, que eran bastiones en aquella época. Por ejemplo, te digo esto, Pedro Aznar, El Sabalero, Ujú. o la posibilidad después también que lo trajimos por primera vez al trío Fatoruso, a Santa Fe, ¿viste? Y así iban apareciendo músicos conocidos. Y otros músicos jóvenes, por ejemplo, como Ernesto Snager, que un día me llama para ofrecerse, venir, y estaba empezando sus primeras armas, como Coqui Ortiz, que hoy también comentábamos. Y Qué son bueno. son muchos artistas, digamos, que han pasado No, una gran tarea a través del trabajo del puente, sí, y sí. una gran historia. Para ir cerrando, quiero que me cuenten cómo festejamos este fin de semana estos 25 años. Y vamos a Agustina, dale, contanos. Bueno, los festejos en realidad van a ser muchos. Sí, El cumpleaños en septiembre, pero bueno, arrancamos temprano con los festejos. está muy bien. Este es uno de ellos. Este viernes va a estar Escaramujo, una vuelta de Escaramujo, que bueno, que nos tiene a todos muy emocionados. Que bueno, van a estar este viernes a las 21:30 horas en nuestro centro cultural, que está en 1 de mayo 3349. Ujú. También quería comentarle que además de la información sobre este evento, que bueno, que la verdad nos tiene no solo, bueno, muy entusiasmados por lo que significa Escaramujo, por lo que ha significado. Bueno, pueden ver ahí, pueden también entrar a nuestras redes sociales, donde ahí está la información de ese evento y también de otros eventos que vamos a ir generando más adelante en torno a estos festejos. Me parece muy bien que el festejo se vaya desplegando por el año y haya muchos mojones para llegar a ese septiembre. Gente, les agradezco muchísimo la visita, los felicito por este laburo y obviamente a seguir para adelante. Son los primeros 25 años, hay mucho más por delante y bueno, con gente joven que tiene ganas de seguir poniendo el hombro para generar este espacio cultural independiente tan importante para artistas que están recién arrancando y para los consagrados como los muchachos de Escaramujo que van a hacer un concierto hermoso seguramente este fin de semana, el Poli, Marcipar, bueno. Todo el talento de esos músicos que son referentes internacionales de Santa Fe. Bueno, gracias. Gracias, Luciano, como siempre, por brindar estos espacios y tu acompañamiento, que es tan importante. Para eso están estos micrófonos. Bueno. El negro Mario Ruiz, Agustina Decut, integrantes del Puente, presidente del Puente, estuvieron aquí en Cultura Rec celebrando y contando historias de estos 25 años de este espacio cultural imprescindible de la ciudad de Santa Fe.